Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Miguel Ángel Torres Sarmiento del grupo de Física General 104-1372. Vamos a realizar la justificación de este ejercicio, en el cual se nos pide que con base en el trabajo realizado en el simulador y revisando la lectura de la segunda ley de Newton, responda y justifique cada una de las preguntas asignadas en esta tabla. Entonces, la primera pregunta que se nos dice: realice un ejercicio de exploración en el simulador e indique qué sucede con la dirección de cada una de las fuerzas que actúan sobre un objeto que está sobre la rampa. Acá vemos el simulador. Entonces, lo que primero podemos ver de las fuerzas que actúan sobre la rampa es que existe una fuerza normal, que es la fuerza que genera la rampa sobre el objeto, pues para evitar que se hunda. Esta, la fuerza del peso, que es igual a la masa de este objeto, que en este caso sería de 100 kilogramos por 9,8, que es la gravedad. Esa sería la fuerza del peso. La fuerza de la fricción, que siempre va en contra del movimiento que se realice. Si yo hago que se realice una fuerza hacia el lado contrario, como vemos, la fricción va hacia el lado de allá. Si yo hago que este objeto, que el que va empujando la rampa, el que va empujando el objeto, el archivador, lo haga hacia arriba, ahora vemos que la fricción va para el lado contrario. La fricción es una fuerza que se opone al movimiento de este objeto, en este caso, y pues la fuerza aplicada, que ya sea para el lado que la deseemos poner, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Acá vemos, como dije anteriormente, las fuerzas que se aplican. Ahora dice: haga clic en reiniciar y responda ¿por qué la flecha roja de fricción apunta cuesta arriba? Puede el archivador deslizarse en las condiciones dadas después de reiniciar el simulador y justifique su respuesta. Entonces, como dije anteriormente, no puede, en este caso no va a poder empujar la flecha de fricción, va en contra. ¿Por qué? Porque como está en un ángulo, que sería en este caso 10 grados, el objeto teóricamente se tendría que estar deslizando hacia la parte baja de la rampa. Entonces la fricción tiene que ir en contra de ese movimiento, por eso es que va hacia el lado derecho. Si la rampa fuera al contrario, la fricción iría también hacia allá, como les está diciendo. Es una fuerza que se opone al movimiento de esta, y en estas condiciones no se puede mover, debido a que todavía no hay un ángulo lo suficientemente elevado para que se deslice, ni tampoco se le está aplicando ninguna fuerza cuando yo le doy reiniciar. Dice: haga clic en reiniciar, seleccione el cajón y aplique una fuerza positiva al cajón y responda qué sucede con la dirección del vector rojo fricción y por qué. Vemos acá el cajón, vamos a aplicar una fuerza positiva y le vamos a dar acá. Como vemos, tendríamos que aplicar más y más y más fuerza, porque no se puede mover, el objeto es demasiado pesado, como vemos es de 300 kilogramos. Entonces la fuerza aplicada, como ya en 1100 newtons, y aún así no la ha podido mover, 1200, 1300, 1500, tendría que hacer una fuerza bastante grande. Ya apenas empieza a moverlo cuando llega a los 2600. Entonces, si le damos clic en reiniciar la fuerza aplicada, ¿y qué pasa con la fuerza? El cajón, aplique una fuerza positiva al cajón y responda qué sucede con la dirección del vector. Nuevamente, pues la fricción tiene que aparecer hacia el sentido contrario del que va el movimiento. En este caso, como iba de subida la fuerza, entonces la fricción tiene que ir en sentido contrario. Ahora se nos pide que haga clic en reiniciar y modifique el valor de la fuerza aplicada hasta que alcance un valor de 200 newtons. A pesar de que la fuerza aplicada es mayor que la fuerza de fricción, el archivador no se mueve. ¿Por qué? Justifique su respuesta. Sale nuevamente a reiniciar. En este caso, si yo le hago una fuerza acá de 200 newtons y le vamos a dar que empiece, no se está moviendo. ¿Por qué razón? Porque no solamente hay que tener en cuenta el valor de la fricción, sino que como está en un ángulo, hay que tener en cuenta los valores del peso en el eje X, que en este caso también aplicarían sumando a la fricción, porque este solamente sería el coeficiente de fricción. Entonces hay que tener en cuenta la fuerza de fricción más el peso en el eje X, que eso sería lo que está generando una fuerza en contra de los 200 newton que está ejerciendo la persona. Entonces vamos a darle acá en reiniciar
Listo, dice que haga clic en pausa y aumente el valor de la fuerza aplicada hasta que aparezca el vector de color verde sobre el gabinete, que representa este color verde. Entonces acá le vamos a dar a pausar. Listo. Como vemos acá, lo que dice es la fuerza total, que sería la sumatoria de fuerzas. ¿Por qué la fuerza total va en este sentido? Porque ya la fuerza aplicada es mucho mayor a la fuerza de fricción que está ejerciendo y a las fuerzas que están en el eje X. Entonces por eso ya la fuerza total está aumentando hacia el lado donde va a ir el movimiento. Entonces esta sería la fuerza total, que sería la suma ya de todas las fuerzas, y por eso queda con este vector que es un poco más pequeño que el de la fuerza aplicada, ya que la fuerza aplicada hay que restarle la fuerza que se está devolviendo de fricción y del peso en el sentido contrario. Y también se nos pide que escriba una ecuación que relacione el comportamiento de la fuerza paralela a la fuerza gravitacional del peso. Entonces, como vemos, el vector verde representa la suma de fuerzas, por eso va en dirección hacia donde vaya el movimiento del objeto, y la sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza aplicada menos el peso en el eje X más la fuerza de fricción. Entonces estas dos se suman y se resta a la fuerza aplicada, y entonces ahí sabemos, y por eso en este caso sería la fuerza total. Muchas gracias.